Para mí es algo más que una opción, es decir, es bastante probable que Estados Unidos esté detrás. Luego veremos el por qué. Yo evidentemente soy un pero es que al final todas las informaciones y lo que ya vienen a ser pruebas y hechos, para mí tiene mucho más sentido que esté Estados Unidos detrás que Rusia, ¿no? Pero al final esto no es una opinión, al final si usas la lógica aplastante y ves las informaciones, cada vez se acerca más a la tesis que Estados Unidos ha permitido o incluso ha operado a través de Ucrania para poder atentar en suelo europeo. Buenas, bienvenidos a mi canal de nuevo. Vamos allá, ha salido una información relativa a la voladura del Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Ahora repasaremos, no sé si os acordáis del gasoducto, los gasoductos que llevaban gas desde Rusia hasta Alemania. Ha salido una información del Wall Street Journal, ¿vale? Que pone más elementos en juego, más información sobre el tablero, que al final para mí configura un puzzle que vamos a intentar ordenar con las distintas publicaciones e información que ya tenemos hechos, más que suposiciones, los cuales ponen un poquito en jaque para mí todo lo que viene a ser la relación entre Ucrania, Estados Unidos, Europa, la OTAN, ¿no? Al final este gran puzzle de intereses geopolíticos que, quieras o no, afecta en gran parte a la credibilidad que para mí tiene, ¿no?, lo que viene a ser los intereses de Estados Unidos en la guerra de Ucrania y de qué forma está afectando negativamente hasta tal punto que se llegue a volar una infraestructura civil en suelo europeo, que al final esto podría ser motivo de guerra. Es decir, poco se habla de la voladura del Nord Stream 1 y 2 y poco se está dando de esta información, ¿no? Vale, no me enrollo, vamos por partes. Todo esto se inicia el 26 de septiembre de 2022. Como sabéis, hubo una explosión submarina y volaron el Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Recordar, 20.000 millones de euros en infraestructura civil para transportar gas de Rusia a Alemania. Primero lo de siempre, ¿no? La explosión submarina y luego un montón de informaciones. Los medios europeos esperan la versión de Estados Unidos. Al principio un silencio total. Y al final, bueno, no se sabe quién ha sido, pero aún así los medios españoles, como bien sabéis, culpaban a Rusia. Siendo una infraestructura propiamente rusa, transporta gas y al final es un beneficio directo para Rusia, pues resulta complicado, ¿no?, de entender. Claro que decían que con el tema de la invasión de Ucrania iban a hacer un atentado de falsa bandera, bla, bla. Bueno, hasta ahora solo teníamos suposiciones. De hecho, teníamos aquí alguna noticia, ¿no? La incógnita de la voladura del Nord Stream, un año después, ¿no? Muy bien, han sacado una información, el Wall Street Journal, que relaciona directamente a Ucrania con el atentado o con, llámalo como quieras, atentado, ataque a la infraestructura civil de Nord Stream 1, Nord Stream 2, ¿vale? Y bueno, hay en medio un general de operaciones especiales ucraniano y, según la información, Zelensky autorizó en primera instancia esta operación. Sí que es verdad que luego dice que intentó pararla, pero que no lo consiguió, se hizo caso omiso, se llevó a cabo, cosa que es bastante raro. Vamos a lo que es la información en sí. El reportaje se llama Una noche de borrachera en un yate alquilado, la verdadera historia del sabotaje del oleoducto Nord Stream. Se publica un día después que se conociera que Alemania emitió una orden de detención contra un ciudadano ucraniano que vive en Polonia por su supuesta vinculación con el sabotaje contra el conducto por el que Rusia transportaba gas a Alemania a través del Báltico. Según el Wall Street Journal, es atentado que define como una de las acciones de sabotaje más audaces de la historia moderna. Se fraguó en una reunión de un puñado de altos oficiales militares y empresarios ucranianos con motivo de brindar por notable éxito de su país el detener la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Animado por el alcohol y el fervor patriótico, alguien sugirió un siguiente paso radical: destruir el Nord Stream. Dice el reportaje que recuerda que se llegó a especular con que detrás de la voladura del gasoducto mediante 3 explosiones submarinas estaba la inteligencia estadounidense, la tesis defendida por Rusia o incluso el mismo presidente ruso Vladimir Putin. Como veremos, para mí es algo más que una opción, es decir, es bastante probable que Estados Unidos esté detrás. Luego veremos el por qué. Yo evidentemente soy un
pero es que al final todas las informaciones y lo que ya vienen a ser pruebas y hechos, para mí tiene mucho más sentido que esté Estados Unidos detrás que Rusia, ¿no? Pero al final esto no es una opinión, al final si usas la lógica aplastante y ves las informaciones, cada vez se acerca más a la tesis que Estados Unidos ha permitido o incluso ha operado a través de Ucrania para poder atentar en suelo europeo. Esto es una cosa que es algo muy grave que poco se está hablando. La verdadera historia es, según el Wall Street Journal, que empresarios privados financiaron la operación que llevó a cabo un grupo de 6 personas que navegaban a bordo del Andrómeda, un yate de recreo de 15 metros que habían alquilado en Alemania. Entre ellos había 4 buzos civiles y una mujer, cuya presencia ayudó a crear la ilusión que se trataba de un grupo de amigos en un crucero de placer. Vamos, que iban con una embarcación de recreo, fueron hasta la zona del Nord Stream en un barco que iba una mujer tomando el sol para crear la falsa apariencia de que estaban de vacaciones o de ocio. Como sabéis, son unas de las aguas mejor y más vigiladas del mundo y pertenece a la zona OTAN. Y como sabéis, ahí detectan cualquier submarino, embarcación, o sea, es decir, que no hablamos que sea algo sencillo, o sea, es decir, aquí o ha habido una negligencia muy alta o ha habido una permisividad sabiendo que se iba a atentar contra el gasoducto o los gasoductos. La CIA advirtió a la oficina de Zelensky que detuviera la operación, dijeron funcionarios estadounidenses. El presidente ucraniano ordenó entonces a Zaluny que la detuviera, según oficiales y funcionarios ucranianos familiarizados con la conversación, así como funcionarios de inteligencia occidentales. Pero el general ignoró la orden y su equipo modificó el plan original, dijeron estas personas. Lo que vienen a decir, en primera instancia Zelensky fue conocedor de esta operación y es más, le dio su ok. Posteriormente llegó esta información a Estados Unidos y la CIA avisó a Zelensky para que no la llevaran a cabo. Esta es la versión que está dando esta información, ¿no? Este periódico. Zelensky intentó parar la operación, pero parece ser que hicieron caso omiso, cosa que es sorprendente. Es decir, si al final es un general que está a cargo tuyo, ¿cómo puede ser que haga omiso una orden que tú le estás dando? Eso tampoco lo acabo de entender. Este de aquí es general Valery Zaluny, que entonces era general de operaciones especiales y ahora mismo tiene un puesto diplomático en el Reino Unido. Es este de aquí. El Wall Street Journal señala que para corroborar la información ha intercambiado mensajes con Zaluny, o como se llame, hoy embajador de Ucrania en el Reino Unido, exacto. Y también ha hablado con un alto funcionario del Servicio de Inteligencia ucraniano, SBU. Ambos han negado la veracidad de la información, ellos la niegan. Zelensky no aprobó la implementación de tales acciones en el territorio de terceros países y no emitió órdenes relevantes, subrayó la fuente de inteligencia ucraniana consultada por el Wall Street Journal. Sí, nos ha van a decir, si fuese verdad iban a reconocerlo. El Wall Street Journal identifica a uno de los reclutados para la operación como Roman Chervinsky, un coronel condecorado que anteriormente sirvió en el principal servicio de seguridad e inteligencia de Ucrania, el SBU, y está siendo juzgado actualmente en Ucrania por cargos no relacionados. No sé qué cargos son. En julio, agrega el diario, fue puesto en libertad bajo fianza tras más de un año detenido y cuando se le contactó se negó a hacer comentarios sobre el caso Nord Stream, diciendo que no estaba autorizado. Además de lo publicado por el diario estadounidense, este miércoles se conocieron los resultados de una investigación acerca del atentado al Nord Stream llevada a cabo por la cadena de televisión pública alemana ART, el periódico Student-Zeitung, porque no es alemán, y el seminario Die Zeit. Según esta investigación, Alemania ha emitido una orden para detener a un instructor de buceo identificado como Vladimir S., pero la orden no ha sido ejecutada por Polonia, aunque Varsovia y Berlín debaten sobre el futuro del sujeto sospechoso. Vladimir S. y otros 2 ciudadanos ucranianos responsables de la escuela del buceo identificados como Eugen U. y su mujer Svetlana son los presuntos implicados en el sabotaje, según la investigación de estos medios. Bueno, muy bien, ya tenemos claro que está probado que al final se llevó a cabo por Ucrania o por ucranianos. Está comprobado que había un general que estaba implicado y ciertos empresarios. También en esta información está dejando claro que Zelensky al menos la operación la aprobó inicialmente y luego supuestamente dijo que no. En medio estaba la ubicación del Nord Stream. Se supone que fueron con una embarcación de recreo, con unos buzos, bajaron al fondo, colocaron cargas submarinas y consiguieron volarlo. Tampoco ha emitido Polonia, aunque sea un país de la Unión Europea, la orden de detención de este posible autor del atentado del Nord Stream.
Es decir, todo esto es demasiado raro. Al final, que cada uno saque sus conclusiones, pero lo que está claro que si se demuestra que Ucrania está detrás de un atentado que, repito, son más de 20.000 millones de euros en infraestructura civil para traer gas hasta Alemania. Es decir, Alemania, como muchos países, como el nuestro, por ejemplo, estamos pagando de nuestros impuestos ayudas para Ucrania directas. Es decir, si se demostrara que está Ucrania detrás, o sea, Ucrania me refiero al gobierno de Zelensky, y que, sinceramente, que esto sea fruto de unos empresarios y de un general que ha actuado en contra de las órdenes de Zelensky y han conseguido algo tan complejo que, repito, que es como ir en medio del mar, bajar al fondo y colocar cargas explosivas para volar algo tan grande como 2 gasoductos. Es decir, es un poco extraño. Si se demuestra que está Ucrania detrás de esta operación, a pesar que esté en guerra contra Rusia, hombre, habría que hacérselo mirar. O sea, al final un país que está dando dinero, son ayudas para la guerra, a otro país que está atentando, o mejor dicho, que ha promovido un atentado contra una infraestructura civil, te beneficia a ti como país, a lo de Alemania, pues es para hacérselo ver, porque al final, todo hasta cierto punto, al final yo creo que Europa se está convirtiendo en las marionetas de Estados Unidos, y ahora explicaré el nexo, y se está perdiendo cualquier tipo de amor propio, y al final esto tiene que parar. O sea, esto llega a un punto que lo que está claro que la guerra de Ucrania, que no empezó con la invasión de Rusia, empezó con el Euromaidán en 2014, pero que esto da para otro vídeo, con todo lo que lleva detrás, hasta cierto punto nos lo tenemos que hacer mirar. Es decir, subidas de precios, subida de petróleo, del gas, y todo por estar a la estela de Estados Unidos, que está tomando decisiones que están empobreciendo a Europa. Y esto no es una opinión, esto es una realidad. Es decir, al final Europa y España tienen que mirar por su propio beneficio. Y que hayan atentado contra el Nord Stream 1 y 2 y aquí nadie diga nada y los medios no digan nada y al principio culpasen a Rusia, sacan estas informaciones y aquí, pues bueno, pues no pasa nada, pero seguimos enviando dinero a Ucrania. Pues no lo sé. Y quiero concluir este vídeo con lo siguiente, porque lo que está claro que Ucrania está actuando como monigote de Estados Unidos. Al final Ucrania es para que nos entendamos, es el tablero donde están jugando las diferentes piezas Rusia y la OTAN. Y si realmente este atentado, que no sea nada raro que lo hubiese planificado la CIA, hubiera usado a militares ucranianos, que eso ya está demostrado, y a buzos ucranianos para poder atentar en Europa, pues ya sería muy exagerado, porque una cosa es que se tomen decisiones que económicamente no pueden ir bien, como las sanciones a Rusia y tal, pero que directamente se vuelen infraestructuras civiles en suelo europeo auspiciado por Estados Unidos, pues esto sería bastante gordo, digo yo. Y vengo a decir, para mí no sería algo tan raro. ¿Por qué? Porque esto ocurrió el 26 de septiembre de 2022. Estas declaraciones que voy a poner ahora del presidente Biden de Estados Unidos, aquí lo tenéis, 8 de febrero de 2022. Atento a lo que decía Biden antes del atentado, atentos. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. We will. I promise you, we'll be able to do it. We will. I promise you, we'll be able to do it. Les prometo que seremos capaces de hacerlo. Le pondremos fin al Nord Stream 2. O sea, es decir, es que son declaraciones que no dejan, que no son aleatorias, que no deja abierta la puerta, ¿no? O sea, seremos capaces de hacerlo. Pondremos fin, Estados Unidos, al Nord Stream 2. Es decir, es que era un asesinato anunciado. Con todo lo que sabemos, ¿de verdad alguien piensa que está más cerca la teoría que fue Rusia en un atentado de falsa bandera que no Estados Unidos? Para mí, evidentemente, ya se ha demostrado que bajo la mediación de Ucrania, Estados Unidos tiene muchas papeletas de haber organizado este atentado. Y de hecho, no será la primera vez que Estados Unidos hace atentados de falsa bandera, acciones de guerra de falsa bandera, o todo el mundo sabe cómo opera la CIA con las primaveras árabes, o
Así que cada uno saca sus conclusiones, pero yo para mí que cada vez se acerca más a la teoría de que hemos sido nosotros, hablando de Occidente, los que hemos montado esto. Al final hemos nosotros los que nos estamos autoinfligiendo daño una vez más. Polonia, que de momento no ha decretado la orden de detención de este ciudadano, que está relacionado presuntamente con el atentado del Nord Stream 1 y 2. Es que es más. Cuando ocurrió el atentado, este es Radek Sikorski, que entonces era eurodiputado polaco. Tuiteó esto: gracias Estados Unidos, y puso una foto del gas saliendo por el agua después del atentado. Gracias Estados Unidos. ¿Qué decía Biden? Seremos capaces de hacerlo, pondremos fin al Nord Stream 1 y 2. Este tuit luego lo borró, por cierto. Radek Sikorski ahora es ministro de Exteriores en Polonia. O sea, no lo sé. Yo al final, básicamente, lo que intento hacer en este vídeo es juntar las diferentes piezas, intentar darle sentido, que cada uno saque sus conclusiones. Yo tengo muy claro que para mí detrás de eso está la mano de Estados Unidos. Y está la mano de Ucrania, es evidente que sí. Me cuesta creer que una embarcación de 15 metros pueda albergar esa cantidad de explosivo como para reventar dos tubos que deben tener un ancho de metálico de... que nadie vea nada, que en las aguas más vigiladas del mundo nadie sea capaz de ver eso, que 4 buzos, que 2 empresarios, 3 empresarios pongan la pasta, que un general desbocado diga, no, lo metemos en la barca, la alquilamos, vamos allí, dejamos a una mujer tomando el sol y reventamos 2 gasoductos, tíos. No lo sé, aquí al menos hay algo más, ¿no? Es decir, no entiendo cómo no se da importancia a esta información, y no entiendo cómo Europa, que tenía que tener amor propio, o país, o Alemania, ¿no? Algo de amor propio, y pasa con mi infraestructura, está detrás de esta, ¿no? Y se investigue más. Al final esto afecta a todo el mundo, porque al final se paga el gas más caro, suben los precios en Alemania y también nos afecta indirectamente, que al final todo esto lo estamos pagando todos. Y lo que es más grave, si tenemos que enviar dinero a Ucrania con nuestros impuestos, tenemos que aclarar que no esté detrás de un atentado de estas características en suelo europeo. Así que no lo sé, hasta aquí mi vídeo, espero que os haya gustado, recordad dejar vuestros comentarios. Y si aparece alguna noticia más, publicaré como siempre, ¿no? Así que muchas gracias por estar ahí. Recordad la campanita, suscribiros y hasta la siguiente. Muchas gracias.